Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el examen de selectividad de Matemáticas 2 de julio del 2019 de la Comunidad Valenciana. Bueno, el problema B3, ¿vale? Es el problema de optimización de este examen. Bueno, este problema se las trae en cierta medida porque, bueno, aunque dan la expresión analítica, eso ayuda realmente, pero lo que piden es la distancia entre un punto. Vamos a leerlo. Dice, tenemos un proyectil que está unido al punto 0,2 por una cuerda elástica y tensa. El proyectil recorre la curva, esta que está aquí, igual a 4 menos x al cuadrado, de los extremos menos 2, 0 al 0,2. ¿Vale? Esto ya, primeramente, bueno, habría que más o menos saber dibujar eso para ver lo que nos están pidiendo. Esto es una parábola que abre hacia abajo porque tiene el término x al cuadrado. Vale, o sea, tendríamos algo así. Una parábola. Que aquí está el punto, este punto es el 4. Vale, y por aquí en el 2, 0, pues aquí hay un punto fijo y lo que va a hacer es un proyectil que va recorriendo esta curva desde este punto hasta este. Entonces la parte que está debajo del 0, pues esta parte no nos interesa. Y lo que nos están pidiendo es la función de la variable x que expresa la distancia desde cualquier punto, esto hasta el punto 0,2. Vale, realmente no hay que entender porque al fin de cuentas lo que te están pidiendo es la distancia de aquí a aquí y eso lo puedes hacer como la distancia entre dos puntos, ¿vale? En el plano, que no es muy difícil. Vamos a verlo en GeoGebra para ver cómo realmente de manera un poco más visual qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Aquí tenemos el punto 0,2, esta es la función, ¿vale? Y vamos a ver cuando el punto recorre la curva, cuando el proyectil pasa a través de la gráfica, pues ahí está lo que va describiendo y fíjense cómo la cinta elástica, que sería esta, y rígida, va contrayéndose y expandiéndose a medida que el proyectil va recorriendo su recorrido. Vale, y aquí he dibujado en esta parte, esta es la función que describe la distancia entre el punto A y el punto donde está el proyectil. Pero bueno, solamente he puesto en negrita la región que nos interesa, que es la región en la que él va, donde él está, digamos, desde cuando pasa desde el punto este menos 2, 0 al 2, 0, ¿vale? Y bueno, vamos ahora, una vez que ya hemos visto cómo es que funciona, vamos a regresar para resolver el ejercicio. Aquí, ¿qué nos están pidiendo? Lo primero que nos están pidiendo es esa función que va desde un punto hasta el otro. Entonces, la distancia de esa función. Entonces, f en x, vamos a llamarle f en x, va a ser igual a la distancia desde A hasta B. Vale, el punto A va a ser igual al 0 al 2, 0. No, 0, 2, perdón. La x vale 2 y la y vale 0. Y el punto B va a ser el punto x, 4 menos x al cuadrado. Entonces, la distancia de un punto a otro, pues esto va a ser igual a voy a escribir, sí, la raíz cuadrada de las diferencias. Entonces, quedaría x al cuadrado más, y ahora esta expresión 2 o esto menos esto al cuadrado. Quedaría 4 menos x al cuadrado menos 2. Y esta expresión de aquí elevada al cuadrado. Bueno, esto todavía se puede simplificar un poco más. Nos quedaría la raíz cuadrada de x al cuadrado más, y aquí entre paréntesis tendríamos 4 menos 2 es 2. 2 menos x al cuadrado. O sea, 2 menos x al cuadrado y esa expresión al cuadrado. Vamos a abrir esto para tener una expresión un poco más manejable, un poco más trabajable, ¿vale? Y esta expresión pues va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado. Y ahora aquí es cuadrado del primero, que es 4, menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 4x al cuadrado,
más el cuadrado del segundo, que es x a la 4. Entonces lo que queda es una función de grado 4, perdón, un polinomio de grado 4 entre una raíz, una bicuadrática dentro de una raíz. Vale, entonces aquí pues agrupamos esto y tendríamos x a la 4 menos 3x al cuadrado más 4. ¿Vale? Entonces esa es la función distancia que estamos buscando. Y aquí es importante que, claro, menos 2 menor o igual que x menor o igual que 2. ¿Vale? La función está entre menos 2 y 2. ¿Por qué? Porque solamente puede ir desde aquí hasta aquí. ¿Vale? La x solamente puede variar desde menos 2 hasta 2, no puede tomar cualquier valor. Bien, entonces, yo creo que eso es más o menos lo que el apartado A sería ese, ¿vale? No es mucho más complicado que eso. Sí, yo creo que a ver, en realidad sí es un poquito complicado, ¿vale? La comprensión de todo el problema, bueno, yo estoy seguro que muchas personas, pues, primero, probablemente no hayan ido por esta opción, y de los que fueron, pues tal vez hubo algunos que se dieron, o sea, que les costó trabajo en caso de que pudiesen hacer la obtención de este valor. Este examen tuvo bastante polémica. En general, los exámenes de ese año 2019 en la Comunidad Valenciana fueron bastante polémicos porque para muchos estaban más difíciles de lo que, digamos, de lo que deberían. Aunque este ejercicio yo creo que no es de lo más complicado que ha salido en selectividad en la parte de... Sí es cierto que tenía una interpretación física, pero realmente es muy poco el tema de física que hay, pero yo entiendo que cuando el contexto no es del todo accesible, pues entonces cuesta un poco más resolverlo. Vale, el apartado A era ese. En el apartado B nos dicen los puntos de la curva a mayor distancia absoluta del punto 0,2, o sea, los que a mayor distancia están. Entonces, para eso tenemos que, en el apartado B, tenemos que hallar las derivadas, f' en x, ¿vale? La derivada de esto, ¿qué va a ser? Pues va a ser la derivada de esta raíz. ¿Y cómo deriva esto? Pues 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada abajo, x a la 4 menos 3x al cuadrado más 4. Y esto multiplicado por la derivada de la parte de abajo. Este es 4x a la 3 menos 6x, perdón, menos 6x. Y ya está. ¿Vale? Fíjense que es una derivada que, bueno, tampoco es excesivamente complicado. ¿Vale? Y esto va a ser igual a 4x a la 3 menos 6x, y esto dividido entre 2 raíz cuadrada de x a la 4 menos 3x al cuadrado más 4. Vale, ya tendríamos la expresión. Y ahora tendríamos que ver cuando f' en x es igual a 0. ¿Vale? ¿Cuándo es que esto ocurre? Pues eso va a ocurrir cuando el numerador sea igual a 0. O sea, cuando 4x a la 3 menos 6x sea igual a 0. Aquí es importante también que hay que señalar los puntos donde esta expresión se haga 0, porque esos puntos en principio hay que sacarlos del dominio de la función, ¿vale? Eso es una ecuación bicuadrática. Bueno, habría que ver si tiene solución. No va a tener solución porque el discriminante de esto va a ser negativo. Fíjense que el discriminante de esa expresión pues va a ser igual a 9, porque es menos 3 al cuadrado es 9, menos 4 por AC, que sería menos 4 por 4, que es 16. Y esto va a ser menor que 0. Así que esta parte de abajo nunca se hace 0. Lo cual está bien, ¿vale? Porque significa que nuestra función pues siempre va a estar definida la derivada. Vale, entonces, f' en x es igual a 0 cuando esta parte de aquí sea igual a 0. Aquí podemos tomar x factor común y lo que nos queda es 4x al cuadrado menos 6 y esta expresión igual a 0. ¿Vale? Esta expresión es igual a 0, va a tener dos posibles opciones. Una parte va a ser cuando x sea igual a 0, como tenemos un producto de cosas que es igual a 0, o es 0 una o es 0 la otra. Y la otra parte va a ser cuando 4x cuadrado menos 6 sea igual a 0.
Pero esta expresión de aquí es lo mismo que tener x cuadrado, bueno, 4x cuadrado igual a 6, de donde x al cuadrado es igual a 6 sobre 4. Y aquí podemos decir que x es igual a más menos raíz cuadrada de 6 sobre 4. Bueno, esto se puede simplificar y esto es más menos raíz cuadrada de 3 medios. ¿Vale? Y eso es lo que queda, raíz cuadrada de 3 medios. También se puede escribir como raíz cuadrada de 6 sobre 2, no sé, hay muchas formas en las que puede escribirse esto. Esto es aproximadamente 1,2, ¿vale? Entonces vamos ahora a plantear lo que tendríamos en nuestra línea, ¿vale? Para ver los signos de la derivada y analizar la derivada esta cómo se comporta. Aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos por una parte el 0, ¿vale? En los extremos del intervalo, el 0 y el 2. Recordemos que es importante que, por el teorema de Weierstrass, los máximos y mínimos absolutos, y ahí hablan de absolutos, en una determinada región van a estar en los puntos donde la derivada se hace 0 o en los extremos del intervalo. O donde la derivada no esté definida, ¿vale? En el caso de que la derivada no esté definida, pero la función sí esté definida en un punto determinado. Entonces aquí tendríamos, no es 0, es menos 2, perdón. Está el menos 2, el 2, en el centro está el 0, y por aquí pues tendríamos menos, aquí se me olvidó el más menos, hay que ponerlo. Y aquí también. ¿Vale? Menos raíz de 3 medios, que es 1 y pico, ya dijimos. Y por aquí el raíz de 3 medios. Vale, ahora tendríamos que analizar los signos de esta expresión. Bueno, al analizar los signos no va a ser... Bueno, vamos a... Utilizando esto del discriminante, que es mayor que 0, puede verse que la parte de abajo siempre va a ser positiva. Además, la raíz es positiva siempre, entonces, claro, el resultado de una raíz cuadrada va a ser positiva. Entonces la expresión del denominador siempre va a ser positiva y lo único que va a cambiar de signo es la parte de arriba, ¿vale? Que tenemos un producto de dos expresiones. Esta parte de aquí es negativa, pero fuera de ahí la parábola, fíjense, la parábola abre hacia arriba, entonces vas a tener, bueno, tal vez para muchos sea más cómodo evaluar directamente, ¿no? Que hacerle el análisis de signos. Pero esencialmente lo que vamos a tener es que antes aquí la x va a ser negativa y esta parte de aquí va a ser positiva, entonces aquí la función va a ser negativa. Después de la raíz cúbica de 3, lo que va a suceder es que la parábola aquí va a ser negativa y esta parte también va a ser negativa, así que esto va a ser positivo. Entre 0 y la raíz de 3 medios, la parábola va a ser negativa, pero la x aquí entre 0 y raíz de 3 medios va a ser positiva, entonces aquí el signo va a ser negativo y ahí finalmente después de raíz de 3 medios la x va a ser positiva y la parábola también va a ser positiva, entonces aquí vamos a tener signo positivo. ¿Vale? Si no, lo que podemos hacer es evaluar. ¿Dónde? ¿En qué valores? Pues tenemos que evaluar f', por ejemplo, en menos 1,5. ¿Vale? Después ver cuánto vale esto, f' en menos 1, f' en 1 y f' en 1,5. Quiero enseñar una forma de evaluar en la calculadora, si usamos la calculadora. Déjenme ver si logro. Vale, se ve sin problema, sí. Vale, tendríamos... vamos a escribir primero la expresión completa con x, ¿vale? Vamos a escribir la expresión de la derivada, que es esta, 4x, o sea, escribimos primero la fracción y tendríamos 4x a la 3 menos 6x y abajo tendríamos la raíz cuadrada de x a la 4 menos 3x al cuadrado más 4. Ya tenemos esa expresión, ¿vale? Y ahora le damos a calcular. Aquí, C-A-L-C, calc. Y ahora decimos en qué valor queremos evaluar la expresión. Por ejemplo, en 1,5. Le damos a igual
y nos da el valor, es este, que es negativo. Podemos poner cuánto es que vale o decir simplemente que la expresión ahí es negativa. Oye, aquí se me olvidó un 2. Hay que poner el 2 ese. Eso no va a cambiar el signo de la expresión, pero bueno, sí el resultado. Hay un 2 aquí y ahora sí podemos darle de nuevo calcular y en 1,5 ver cuánto es que vale. Pues vale esto. ¿Vale? Es negativo, ahí la expresión. Podemos hacer lo mismo con, por ejemplo, con el valor, le damos aquí de nuevo a calcular y cambiamos el valor, -1. ¿Vale? Y calculamos cuánto es que da, le damos a igual nuevamente y eso nos da raíz de 2 sobre 2, que es positivo. ¿Vale? Volvemos a hacer lo mismo, le damos a calcular y el siguiente valor, 1. Fíjense, la ventaja que tiene es que no necesitan volver a escribir la expresión, sino que la escriben una única vez y van dando calcular varias veces y obtienen los diferentes valores. Menos raíz de 2 sobre 2, negativa. Y por último, con 1,5. ¿Vale? Le dan ahí y obtienen que es positivo. ¿Vale? Esos son los signos que hemos obtenido nosotros aquí. ¿Vale? Entonces, si quieren, pueden ponerlo aquí, menor que 0, mayor que 0, menor que 0, menor que 0 y mayor que 0. Vale, entonces aquí la función es decreciente, aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí vuelve a ser creciente. Entonces tiene un mínimo local en x igual a raíz de 3 medios y tiene un máximo local en x igual a 0, ¿vale? Pero ¿qué es lo que sucede? Que ella en 2 termina creciendo y en -2 empieza decreciendo. Entonces, estos valores de aquí, de -2 y de 2, puede que sean más altos que el valor de 0. Y a nosotros nos están pidiendo, en el apartado que encontramos, la mayor distancia absoluta en el intervalo 0,2. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Pues que nosotros tenemos que evaluar en 0, que es donde hay un máximo, y también tenemos que evaluar en -2 y en 2, porque ahí la función puede ser mayor que el valor que tiene en 0. ¿Vale? Entonces tenemos que evaluar cuánto es que vale f en 0, cuánto es que vale f en 2 y cuánto es que vale f en -2. ¿En quién? En la función original, ya no en la derivada, sino aquí, en nuestra raíz. ¿Vale? Entonces ahora podemos regresar a nuestra expresión. Aquí lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es, si vamos aquí a la expresión, es quitar todo lo de la raíz. ¿Vale? Dejar la expresión analítica, bueno, la escribimos de nuevo, ya está. Vale, es raíz cuadrada de ¿qué expresión? De x a la 4 menos 3x al cuadrado más 4. Vale, y esto nos da, el primer valor que nos da es, bueno, primero tenemos que darle calcular y ver en qué valor. Pues en 2, x igual a 2. Pues en x igual a 2 esto da 2 raíz de 2. Es el primer valor que obtenemos, ¿vale? Es lo mismo que raíz de 8. Entonces en x igual a 2 esto vale 2 raíz de 2. Vamos a ver ahora cuánto es que vale f en... Aquí es importante, ¿vale? Hay que poner los pasos, ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo es la raíz cuadrada de esto, de 2 a la 4 menos 3 por 2 al cuadrado más 4. Y ya entonces sí puedes poner, si quieres, el resultado que te da en la calculadora, ¿vale? Tampoco hay que... Evidentemente eso no lo vas a calcular a mano. Podrías, o sea, no habría ningún problema, pero bueno, no hace falta. Lo mismo en -2. En -2 va a dar exactamente lo mismo porque esa es una función par, ¿vale? Si nosotros le damos aquí, pero bueno, vamos a hacerlo por si alguien tiene las dudas. Calcular y aquí ponemos -2. Le damos igual y nos queda lo mismo, 2 raíz de 2. Entonces aquí tendríamos raíz cuadrada de -2 a la 4 menos 3 por -2 al cuadrado más 4 y eso es igual nuevamente a 2 raíz de 2. Y ahora lo mismo en 0. Vale, vamos nuevamente a calcular y ahora aquí pues damos
0. Fíjense, no hay que dar, solamente hay que escribir. Cuando le dan a calcular, solamente hay que escribir el valor y ya está. Y dan igual a 2 veces. La primera vez para que se fije ese valor de las x y la segunda vez para que calcule el resultado. Y aquí nos sale 2. Esto es igual a 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Que 2 raíz de 2 es mayor que 2, porque esto es aproximadamente 2,82 o 83, ¿vale? Aproximadamente 83, y este es aproximadamente 2,83 también. Entonces, la mayor área se alcanza en 2 y menos 2, ¿vale? O sea, los puntos que más lejos están son los puntos 0,2, bueno, 0, menos 2 y 0,2. Perdóname. Menos 2,0 y 2,0. ¿Vale? Esos son los puntos que más lejos están de este punto dentro de la franja. También se intuía un poco que está más lejos esto que todos los otros, pero bueno, eso también puede depender del dibujo. Mi dibujo, que no es nada fidedigno, pues, o realista, pues puede que nos engañe. ¿Vale? Entonces esa sería la respuesta de los puntos que hemos obtenido. Si lo vemos, si regresamos a GeoGebra, se puede apreciar de forma más fácil, yo creo. ¿Vale? Fíjense cómo lo que sucede es efectivamente que estos valores que están aquí en los extremos, el valor de menos 2, ¿vale? Aquí en este extremo, aquí la función vale más que lo que vale aquí en 0. ¿Vale? La función va decreciendo, llega al raíz de 3 medios, que es cuando empieza, ese es el mínimo, está a la mínima distancia, comienza a crecer nuevamente, llega a 0, que es donde está el máximo local, pero ese máximo local no es el valor más grande de todos, porque después vuelve a llegar al raíz de 3 medio, que es un mínimo, y crece, y cuando crece y llega a 2, la x, pues el resultado de eso va a ser más alto que lo que alcanza aquí en el centro, en x igual a 0. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un ejemplo bastante interesante, ¿vale? Porque los máximos no se alcanzan donde la derivada da 0, sino que es un intervalo, y como estamos trabajando en un intervalo, pues los máximos no solamente están en los extremos locales, sino que pueden estar en los extremos del intervalo también, ¿vale? En los puntos donde termina el intervalo. Y hay que analizar esos puntos donde termina el intervalo y además en los máximos y mínimos. Esto es importante, muy importante. Bien, vamos a resolver ahora el apartado C. En el apartado C nos están pidiendo los puntos que están a la menor distancia igual absoluta. Bueno, realmente la absoluta era válida en el anterior, en este pues no creo que valga de mucho. En el punto, lo mismo, el punto 0,2 a menos 2x. Pero bueno, esto por b, ¿vale? Aquí podemos poner el apartado C por b, pues que sabemos que esos puntos van a estar, ¿dónde? Pues van a estar en los valores menos raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. Por b, para x igual a menos raíz de 3 sobre 2 y x igual a raíz de 3 sobre 2, están los mínimos locales. Vale, y no pueden haber valores menores que ellos, por lo que sucede con la gráfica. Fíjense que la gráfica va a decrecer antes de llegar a menos raíz de 3 sobre 2 y después de raíz de 3 sobre 2 va a crecer. Entonces, y aquí lo que hay es un máximo. Entonces, aquí van a estar por encima, aquí van a estar por encima, aquí van a estar por encima. Entonces, los mínimos tienen que estar en esos dos. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos, eso está bien escribirlo, ¿vale? Y lo que hacemos es evaluar en estos valores. Evaluamos, tenemos que hallar f en menos raíz de 3 sobre 2. Vale, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de menos raíz de 3 sobre 2 elevado a la 4 menos 3 veces raíz de 3 sobre 2, menos 3 veces entre paréntesis menos raíz de 3 sobre 2 y esto elevado al cuadrado y esto más 4, la raíz de todo esto. Y la raíz de todo esto, vamos a verlo en la calculadora. ¿Vale? Si le damos calcular, voy a escribirlo,
Uy, creo que le he liado. No está guardado, tengo que volver a escribirla. Vale, sería raíz cuadrada de x a la 4 menos 3x al cuadrado más 4. Y le damos calcular y escribimos raíz cuadrada de 3 entre 2 y cerramos paréntesis. 3 partido 2. Y cerramos el paréntesis. ¿Vale? Y eso es raíz de 6 sobre 2. ¿Vale? Habíamos visto anteriormente que era equivalente. Sí. Entonces esto nos da raíz de 7 partido 2. Raíz de 7 sobre 2. Y por otra parte hacemos lo mismo con f en raíz de 3 sobre 2. ¿Vale? Esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Y adentro tendríamos raíz de 3 sobre 2. Y esto elevado a la 4. Menos 3 veces la raíz de 3 sobre 2 también. Y este elevado al cuadrado. Más 4. Y esto va a ser igual también a raíz de 7 partido 2. Vale, entonces ya tendríamos lo que valen. Y entonces los puntos va a dar lo mismo, ¿vale? Porque la función es par, pero bueno, lo ponemos. Aquí evalué en el valor positivo. Hay que hacer lo mismo, pero en el valor negativo. Menos raíz cuadrada. De hecho, lo que calculé fue el otro. 3 partido 2. Pero bueno, como dije anteriormente, la función es par y ambos van a dar exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, los mínimos van a estar en menos raíz de 3 sobre 2, raíz de 7 sobre 2. Este va a ser uno de los mínimos. Y el otro pues va a estar en raíz cuadrada de 3 sobre 2, raíz de 7 partido por 2. ¿Vale? Estos son los dos valores donde está el mínimo de la función. Y ya está. Ahora lo que hay que ver es el apartado D. El apartado D que también se las trae, ¿vale? En el apartado D nos piden el área de la superficie por la que se ha movido la cuerda elástica. ¿Vale? Eso, es decir, el área comprendida, por suerte te dan el área, porque si no yo creo que ahí algunos se quedan en Narnia. ¿Vale? El área comprendida por la función y igual a menos 4 menos x al cuadrado e igual a 2 menos módulo de x. Y aquí cuando muchos vieron el módulo de x, pues probablemente hayan visto las estrellas también. Cuando x está entre menos 2 y 2. Vale, vamos a primero ver esto de menos módulo de x que es. O sea, tenemos la función h en x. Voy a escribir h en x igual a 2 menos módulo de x. Y esto va a ser igual a la expresión que tiene 2 menos x. Recuerden que módulo de x es menos x si x es menor o igual que 0. Y vale x, o sea, quedaría 2 menos x si x es mayor que 0. Y esto se puede volver a escribir como 2 más x si x es mayor que 0, perdón, menor o igual que 0. Y 2 menos x si x es mayor que 0. Y si graficamos eso, pues efectivamente lo que vamos a tener es que esto va a ser algo así. ¿Vale? Donde aquí está el menos 2, aquí está el 2 y aquí está el 2 en la sí. Y fíjense que la gráfica anterior, la parábola, es algo así. Vale, entonces el área que tenemos que hallar es el área que está aquí adentro. Esta área que está aquí. Fíjense que esa área se puede dividir en dos áreas, ¿vale? Si nosotros vemos, esta función está picada aquí en el intervalo 0,2. Además, meter el módulo en la integral no es nada interesante. Entonces, el área pues va a ser igual a la integral primero desde menos 2 hasta 0. O sea, vamos a primero calcular esta parte de aquí. ¿De qué expresión? De la parte que tiene el cuadrado, de x al cuadrado, perdón, 4 menos x al cuadrado, que es la parábola.
y eso menos la recta, pero la recta cuando es menor que 0, ¿qué expresión es? Es 2 más x. Menos 2 más x. Y todo esto por dx. Esa es la parte esta, de aquí. Y el área va a ser igual a la suma de las dos, con lo cual a esto hay que sumar la integral desde 0 hasta 2, que es el otro tramo que estamos trabajando. ¿De qué expresión? De la expresión que es 4 menos x al cuadrado, porque es la que está encima, menos la que está debajo, que es 2 menos x. Y todo esto por dx. ¿Vale? Bueno, también se podría ver que son funciones simétricas y que, bueno, solamente con quedarte con la mitad es más que suficiente, pero yo creo que eso, bueno, no creo que muchos lo hayan visto. Entonces, ahora, este integral de aquí, ¿cuánto da? Pues integral desde menos 2 hasta 0. ¿De qué expresión? Por suerte, esto es relativamente fácil de calcular. Fíjense que tendríamos 4 menos 2 serían 2. Tendríamos menos x al cuadrado. Voy a escribir primero la parte de las x. Menos x. Y aquí más 2. Y todo esto por dx. Y más la otra integral, que sería la integral desde 0 hasta 2. ¿De qué expresión? Y aquí quedaría menos x al cuadrado también. Pero ahora en vez de quedar menos x, queda más x. Y esta parte de aquí, pues sería menos 2 también. A ver, sería menos 2, sí. Porque es 4 menos 2. Más 2, porque es 4 menos 2 que queda 2 positivo. Y entonces tendríamos aquí dx. Y ahora vamos a calcular las integrales. Esto quedaría menos x a la 3 sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 más 2x y esto evaluado entre menos 2 y 0. Evidentemente en 0 va a dar 0, así que solamente habría que evaluar en menos 2. Y la otra parte tendríamos más, y ahora tendríamos menos x a la 3 sobre 3 más x a la 2 sobre 2 más 2x. Y este evaluado de 0, donde va a dar 0, a 2. Entonces esta expresión, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar esta parte en menos 2, que es menos 2 a la 3 sobre 3, menos, aquí quedaría menos 2 al cuadrado sobre 2. Vale, espérense un segundo. Primero hay que evaluar en 0 y después restar lo que estábamos haciendo. Vale, esto va a ser 0 menos, la parte del 0 va a valer 0, así que esa no hay que hacerla. Menos esta parte que está aquí, evaluada en 3, que sería menos x menos 3 menos menos 2 a la 3 sobre 3 menos, y ahora pondríamos menos 2 a la 2 sobre 3 y aquí más 2 por menos 2. ¿Vale? Y ahora la otra integral sería más esto evaluado en 2, que sería menos x a la 3 sobre 2, sobre 3, perdón. Menos 2 a la 3 sobre 2, más, y aquí tendríamos x 2 a la 2 sobre 2. Aquí es un 2, no es un 3. Y después más 2 por 2. Y ahora a esto hay que restarle menos 0. Fíjense que aquí hay muchas cosas que se van a ir realmente si nos ponemos a analizar. Todo esto va a cambiar de signo. Bueno, vamos a escribirlo. Esto va a ser igual a... esto va a ser negativo, 8 menos 8 a la 3. Y va a tener 1, 2 y 3 signos. Así que va a quedar menos 8 a la 3. Menos 8 sobre 3, perdón. Esta parte se va a quedar con el mismo signo, así que es menos por menos es más 4 sobre 2. Y aquí lo que vamos a tener es menos 4. Menos por menos es más, así que tendríamos, menos por más es menos 4. Y ahora del otro lado tendríamos más
esta parte quedaría menos 8 sobre 3 y esta parte de aquí quedaría más 4 sobre 3. 4 sobre 2, perdón. Y aquí lo que tendríamos es más 4. Entonces aquí los 4 sí se van a ir. Aquí me he equivocado, es menos por menos es más. Aquí quedaría más 4 también. Más 4. Vale, y si se fijan son dos veces la misma expresión. Era lo que había comentado, que se podía escribir la integral como, claro, como las figuras ambas son pares, la figura esta es simétrica, entonces es dos veces una de las dos áreas. Eso se puede hacer. Pero bueno, si no lo ven, no pasa nada. Aquí tendríamos 4 más 4 es 8, menos 16 sobre 3, más, y 4 medios es como tener más 1, ¿vale? Porque es, no, perdón, más 8 medios, que es como 4. Entonces esto al final pues va a dar 3 medios, creo. Vamos a 10 sobre 3, perdón. Vamos a calcularlo en la calculadora. Vamos a darle aquí on y vamos a escribirlo. Sería 8 menos 16 sobre 3. 8 menos 16 sobre 3 más 8 sobre 2. Y le damos igual. 14 sobre 3 me ha dado a mí. Ah, es que puse 4 sobre 2, no 8 sobre 2, perdón. 20 sobre 3, claro. Es 2 veces 10 sobre 3, que es 20 sobre 3. Vale, ha dado 20 sobre 3 y esa va a ser el área de esa región. Entonces será 20 sobre 3 unidades cuadradas. Otra en la calculadora importante es que también se pueden calcular integrales, ¿vale? Si nosotros vamos aquí a menú, hay una opción para calcular integrales en este tipo de calculadoras. Es el 7, está aquí, ¿vale? Podemos calcular, esta es distribución, perdón. Vamos a darle de nuevo al menú, a ver. No, aquí mismo en la parte de cálculo, vale, aquí mismo. En el 1, aquí ponemos el integral y aquí podemos poner los límites de integración. En este caso sería menos x al cuadrado menos x más 2. Y tenemos que poner de dónde a dónde va la integral. La integral va desde menos 2, esta, hasta 0. Y cuando calculamos da 10 sobre 3. Y ahora cuando calculamos la otra integral, o sea, esta parte de aquí, lo que nos ha dado es 10 sobre 3. Y esta otra parte de aquí vamos a ver que da lo mismo. Fíjense, menos x es la misma función, lo único que aquí hay un más en lugar de un menos. Y la integral va desde 0, de 0 a 2. Y da 10 sobre 3 también, ¿vale? Entonces aquí se puede apreciar que lo que hemos hecho es correcto. 10 sobre 3 y 10 sobre 3 es lo mismo que 20 sobre 3. Entonces finalmente se da la respuesta literal. El área es 20 sobre 3 unidades cuadradas. O unidades de área, como prefieran hacerlo. Ese sería el resultado del ejercicio. Para mí es un problema largo, ¿vale? Es un problema que en el vídeo ha tardado, yo diría que mínimo unos 30 minutos, tal vez un poco más. Y que, bueno, hay varias partes que cuestan trabajo. Cuesta trabajo para algunos puede que les cueste bastante trabajo la parte de la simulación, ¿no? La parte de entender el problema y pasarlo a fórmulas. Puede que cueste trabajo también la idea de que tienes máximos y mínimos relativos y no darse cuenta de que están pidiendo absolutos y solamente te quedas con los puntos donde la derivada se hace 0 y no evalúes en los extremos del intervalo. Esa es otra dificultad que tiene añadida. Y en el apartado B y en el apartado C, pues la integral no es difícil, pero bueno, siempre la intersección entre dos curvas tienes que hallar los puntos donde se cortan, tienes que analizar también cuál está por encima y cuál está por debajo. Si no haces la gráfica, eso cuesta bastante de ver. Y por otra parte, tienes el hecho de que te da una función con módulo, que hay muchos que tal vez les cueste trabajo porque no se suele trabajar con valor absoluto, digo. No se suele trabajar en demasía eso en la secundaria y llegan a bachillerato prácticamente sin saber lo que es un valor absoluto y en bachillerato pues también les cuesta un poco a veces entenderlo. Y bueno, eso es todo. Yo creo que el examen, este ejercicio tenía sus dificultades evidentes y
Espero que haya sido de su interés. Nos vemos en la próxima.